Había un hombre que sabía demasiado. No era un delator, no era un testigo protegido, no era un periodista con grabadora escondida. Era un funcionario del aparato de seguridad mexicano que había pasado años acumulando información sobre las redes del cártel de Sinaloa dentro de las propias instituciones del Estado. Y lo que ese hombre sabía, lo que los expedientes que pasaron por su escritorio revelaban, lo que los testimonios del juicio más importante de la historia del narcotráfico moderno confirmaron bajo juramento en una corte federal de Nueva York, nunca produjo una sola investigación formal en México. Nunca, ni una citación, ni una orden de aprehensión, ni un proceso abierto contra ninguno de los funcionarios nombrados en esas declaraciones. Solo silencio. El silencio que en este país se administra con más precisión que cualquier operativo policial. Pero eso no fue todo, porque 4 años después de que el Chapo fuera condenado en Estados Unidos, 4 años después de que esos testimonios quedaran en el registro público sin que nadie en México los tocara, alguien intentó eliminar a ese funcionario en una de las colonias residenciales más vigiladas de Ciudad de México. 177 disparos, granadas, un convoy de sicarios con entrenamiento táctico real, y la pregunta que ningún reporte oficial respondió: ¿cómo sabían exactamente dónde iba a estar esa noche? Si crees que en México hay preguntas que llevan décadas esperando que alguien las haga en voz alta, suscríbete, porque este canal no administra silencios. En este video te voy a contar 4 cosas. Primera, cómo Joaquín Guzmán Loera construyó una red de inteligencia dentro de los aparatos del Estado mexicano que sobrevivió su propia caída. Segunda, qué dijeron los testigos en el juicio de Nueva York y por qué esas declaraciones se evaporaron en el aire mexicano sin dejar rastro institucional. Tercera, cómo la información que el cártel de Sinaloa había acumulado durante décadas dentro de las estructuras de seguridad de Ciudad de México terminó siendo usada por una organización rival para ejecutar el ataque más audaz del crimen organizado en la capital en años recientes. Y cuarta, los expedientes clasificados, los testigos que se retractaron y la línea que conecta todo esto y que nadie en el sistema tiene incentivos para seguir hasta el final. Acomódate. Cada parte de esto importa. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera no inventó el narcotráfico mexicano, lo heredó, lo estudió y lo perfeccionó hasta convertirlo en algo que sus predecesores no habían imaginado. Nació en La Tuna, en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, en una familia de campesinos pobres en una región donde el cultivo de amapola era economía de subsistencia mucho antes de que cualquier gobierno decidiera llamarla problema de seguridad nacional. Creció viendo cómo el dinero del narco era la única forma real de movilidad social en un territorio que el Estado mexicano había abandonado a su suerte décadas antes de que él naciera. Lo que lo distinguió desde temprano no fue la crueldad, aunque la crueldad llegó y se quedó. Fue la inteligencia operativa, una capacidad para leer estructuras de poder, para identificar qué quería cada persona con la que negociaba, para construir lealtades mediante una combinación de generosidad calculada y amenaza dosificada que resultó extraordinariamente eficaz. Entró al negocio por la puerta de Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, el hombre que había unificado el tráfico de drogas bajo una sola estructura en los 80 con una sofisticación que requería no solo violencia, sino corrupción institucional sistemática. Guzmán aprendió esa lección mejor que nadie. Cuando Félix Gallardo cayó en 1989 y el mapa del narcotráfico mexicano se fragmentó, Guzmán emergió como uno de los herederos más hábiles de ese legado. Lo que construyó en los años siguientes no fue solo un cártel. Fue una organización con estructura financiera propia, con capacidad de inteligencia que competía con la de los organismos del Estado, con penetración institucional que iba desde el policía municipal que miraba para otro lado hasta, según testimonios judiciales documentados, funcionarios en los niveles más altos del gobierno federal. Ciudad de México fue siempre un capítulo especial en esa historia. La capital no era el territorio de Sinaloa de la misma forma en que lo era el noroeste del país, pero era el centro del poder político, el lugar donde vivían los funcionarios que podían hacer o deshacer una investigación, donde estaban las fiscalías que podían avanzar o frenarse, donde estaban los jueces que podían firmar o no firmar una orden de aprehensión. Para el cártel de Sinaloa, tener presencia en CDMX no era principalmente un asunto de tráfico de drogas, era un asunto de influencia política, era tener ojos y oídos dentro del corazón del sistema.
Esa presencia se construyó con paciencia y con la misma lógica que el cártel aplicaba en cualquier territorio. Identificar quién tiene poder, entender qué necesita y ofrecérselo antes de que lo pida. Los testimonios del juicio de Nueva York describieron con una precisión incómoda cómo esa lógica operó en los niveles más altos del gobierno mexicano. Y la pregunta que esos testimonios dejaron flotando sobre Ciudad de México y su aparato de seguridad nunca fue respondida formalmente por nadie. Atento a ese detalle. Porque reaparece más adelante con una fuerza que cambia la lectura de todo lo que vino después. El juicio de Joaquín Guzmán Loera ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York comenzó en noviembre de 2018 y terminó con sentencia en febrero de 2019. Fue, por cualquier medida que se use, el proceso judicial más revelador sobre el funcionamiento interno del narcotráfico mexicano y su relación con el Estado que se haya producido en un tribunal público en la historia reciente del país. No porque el Chapo hablara, no habló, se mantuvo en silencio durante todo el proceso. Lo que convirtió al juicio en una bomba fue la procesión de testigos cooperantes que sí hablaron, que describieron bajo juramento el funcionamiento de una organización cuya escala y cuyas conexiones institucionales superaron lo que la mayoría de los analistas había estimado públicamente. El testimonio que más resonó en México fue el de Alex Cifuentes Villa, un narcotraficante colombiano que había trabajado estrechamente con Guzmán durante años en la Sierra Sinaloense. Cifuentes declaró que el Chapo había pagado un soborno de $100 millones a Enrique Peña Nieto cuando éste era presidente de México. La declaración fue explosiva. La respuesta del gobierno mexicano fue negarla. La respuesta de la Corte fue no necesitar que México la confirmara para continuar el proceso, porque ese proceso no dependía de la colaboración de un Estado que tenía todos los incentivos del mundo para mirar para otro lado. Pero más allá de ese testimonio específico, el juicio produjo un mapa de corrupción institucional que nombraba dependencias, rangos, montos y mecanismos con un detalle que no podía atribuirse a la imaginación de los testigos. Nombraba a la Policía Federal, nombraba a la entonces Procuraduría General de la República, nombraba mecanismos de pago que involucraban intermediarios en Ciudad de México. Nombraba la lógica mediante la cual el cártel no compraba voluntades individuales sino estructuras completas. No el policía sino la comandancia. No el fiscal sino la fiscalía. Para cuando el juicio terminó y la condena quedó firme, los expedientes estaban en el registro público de una corte federal estadounidense. Cualquier fiscal mexicano con acceso a esos documentos y con voluntad de usarlos tenía material suficiente para abrir varias líneas de investigación sobre funcionarios nombrados en esas declaraciones. Lo que siguió fue el silencio que este país perfeccionó hasta convertirlo en respuesta oficial. Ninguna fiscalía mexicana activó formalmente ninguna de esas líneas. Ningún funcionario nombrado en los testimonios fue citado a declarar en ningún proceso mexicano en los meses y años que siguieron. Respira antes de lo que viene, porque esta parte de la historia conecta directamente con lo que pasó 4 años después en una calle del sur de Ciudad de México. Las redes de inteligencia que el cártel de Sinaloa había construido dentro de los aparatos de seguridad mexicanos no desaparecieron cuando el Chapo fue extraditado en enero de 2017. Las organizaciones criminales no funcionan como empresas unipersonales que colapsan cuando cae el fundador. Funcionan como redes distribuidas donde el conocimiento, los contactos y los mecanismos de operación sobreviven a los individuos. La información que Sinaloa había acumulado sobre los aparatos de seguridad capitalinos, sobre las rutas de los funcionarios, sobre los protocolos de seguridad, sobre los puntos ciegos de los sistemas de monitoreo, esa información siguió existiendo, siguió siendo un activo. Y los activos en el mundo del crimen organizado se venden, se negocian o se heredan cuando las circunstancias cambian. La noche del 26 de junio de 2020 en la colonia Jardines del Pedregal no nació de la nada. Para entender correctamente lo que pasó hay que partir de esa certeza. Las operaciones de esa escala no se improvisan. Requieren semanas de preparación, reconocimiento del territorio, información precisa sobre movimientos y rutas, coordinación logística compleja, y un nivel de certeza sobre el objetivo que solo se consigue con fuentes confiables y cercanas al entorno que se quiere atacar. El cártel Jalisco Nueva Generación ejecutó el ataque. Eso está documentado. Hay detenidos, hay pruebas materiales, hay sentencias. Pero el CJNG, operando en Ciudad de México en 2020,
No era el CJNG en su territorio natural. Era una organización que había expandido agresivamente su presencia hacia la capital en los años previos, disputando espacios que históricamente habían sido manejados por estructuras del Cártel de Sinaloa y de otras organizaciones con arraigo capitalino más antiguo. El CJNG era poderoso y brutal, pero en CDMX era relativamente nuevo, y los nuevos necesitan guías. Jardines del Pedregal es una colonia residencial del sur de la ciudad. Bardas altas, poca iluminación en ciertos tramos, calles arboladas, vecinos que aprendieron hace décadas a no ver nada después de las 10 de la noche. El tipo de lugar donde una emboscada bien ejecutada puede completarse antes de que alguien tenga tiempo de reaccionar. Esa noche el convoy que fue interceptado viajaba por una ruta que no era nueva, una de las que se usaban con cierta regularidad para desplazamientos nocturnos en esa zona del sur capitalino. Y ahí está el primer dato que no cuadra con la versión del ataque puramente externo. Si la ruta se repetía con cierta frecuencia, si había un patrón de movimiento, entonces alguien con acceso a la logística interna del aparato de seguridad tenía que haber alimentado esa información hacia afuera. Las rutas de los funcionarios de alto rango no son públicas. No están en ninguna aplicación, no las conoce el taxista ni el vecino curioso. Las conoce el personal de confianza, el área de protección y los sistemas de comunicación interna de la dependencia. Los peritos que trabajaron la escena contabilizaron 177 casquillos. Los atacantes traían armamento de uso exclusivo del ejército, granadas de fragmentación y equipamiento táctico que no se improvisa. El operativo duró menos de 3 minutos. Cuando el convoy logró responder y los atacantes se dispersaron por calles laterales, el daño ya estaba hecho. El funcionario sobrevivió, con heridas y con escoltas caídos, pero vivo, y ese detalle, que en los titulares del día siguiente se leyó como un golpe de suerte, en realidad abrió una serie de preguntas que nadie en el sistema tenía intención de responder públicamente. La hipótesis que circuló entre analistas de seguridad en los meses posteriores, recogida parcialmente en medios especializados, aunque nunca en los medios masivos con la atención que merecía, era que el CJNG había tenido acceso a inteligencia sobre los movimientos del objetivo esa noche que no podía haber obtenido solo por vigilancia externa, que esa inteligencia había pasado por intermediarios, y que esos intermediarios tenían vínculos con redes que originalmente pertenecían a la estructura sinaloense en la capital, las mismas redes que el juicio del Chapo había expuesto en parte, las mismas redes que nadie investigó formalmente en México después del juicio. Lee eso otra vez en tu cabeza. El juicio de Nueva York expuso redes de inteligencia del Cártel de Sinaloa dentro de los aparatos de seguridad mexicanos. Nadie las investigó. Esas redes siguieron operando. Y 4 años después, la información que esas redes habían acumulado sobre el funcionamiento interno del aparato de seguridad capitalino apareció en manos de una organización rival que la usó para planear el ataque más audaz del crimen organizado en Ciudad de México en años. Los detenidos empezaron a aparecer en las horas y días siguientes. La respuesta operativa fue rápida. En menos de 72 horas había arrestados presentados públicamente como integrantes del CJNG. La narrativa oficial se instaló con la velocidad que tienen las versiones gubernamentales cuando el aparato de comunicación decide empujar una sola línea. Fue el Cártel Jalisco. Fue un ataque externo. La institución respondió. Hay detenidos. El Estado funciona. Pero en los procesos judiciales que siguieron, en las declaraciones ministeriales que algunos de esos detenidos firmaron, comenzaron a surgir detalles que no encajaban con esa versión limpia. Uno de los detenidos, cuya identidad completa no ha sido publicada en medios masivos, pero que aparece en documentos judiciales que periodistas de investigación han logrado consultar parcialmente, declaró ante el Ministerio Público que la información sobre los movimientos del objetivo esa noche no fue obtenida por vigilancia externa. Según esa declaración, la información llegó a través de un intermediario con vínculos en estructuras administrativas de la propia dependencia de seguridad. Para un segundo, procesa eso. No un espía externo que logró infiltrarse, un intermediario con vínculos en la estructura interna, alguien que ya estaba adentro. Otro detenido capturado en el Estado de México aproximadamente 3 semanas después del atentado, aportó datos sobre la preparación del operativo que revelaban al menos 2 reconocimientos previos de la zona en los días anteriores al ataque. 2 reconocimientos de un grupo armado en una colonia residencial del sur de Ciudad de México sin que ningún sistema de monitoreo de la dependencia lo detectara.
En una ciudad con miles de cámaras, en una zona dentro de los perímetros del CE5, el Centro de Videovigilancia Capitalino, un equipo con equipamiento táctico, hizo trabajo de inteligencia preoperativa sin disparar ninguna alarma en el sistema. Eso puede significar fallas sistémicas reales. Existen y son más comunes de lo que los gobiernos admiten. Pero también puede significar que alguien sabía qué cámaras evitar. Y para saber qué cámaras evitar en el sistema de videovigilancia de Ciudad de México, necesitas información que no está en ningún manual público, información que en algún punto de su historia fue generada adentro de la propia institución que debía proteger al funcionario que fue atacado. Las páginas del expediente que desarrollaban la línea del intermediario interno fueron clasificadas antes de que pudieran ser consultadas en su totalidad. Esa clasificación generó impugnaciones legales por parte de los abogados defensores de otros implicados en el proceso. Esas impugnaciones, según los últimos registros públicos disponibles, seguían activas sin resolución definitiva. La clasificación puede tener justificaciones legítimas. Las investigaciones en curso se protegen para no contaminar pruebas. Ese procedimiento existe y es razonable. Pero en México, la clasificación de expedientes también tiene una segunda función que los operadores del sistema conocen bien: guardar cosas en un cajón hasta que el ciclo de noticias las vuelve irrelevantes. Y acá es donde el círculo se cierra de una manera difícil de ignorar. El juicio del Chapo expuso redes de inteligencia sinaloense dentro de los aparatos del Estado. Nadie las investigó. 4 años después, el ataque más audaz del CJNG en la capital fue ejecutado con un nivel de información interna que sugería acceso a esas mismas redes. Y los expedientes que podrían confirmar o desmentir esa conexión están clasificados. Esa secuencia no es una conspiración, es un patrón. Y los patrones en el sistema de seguridad mexicano tienen una característica que los hace especialmente resistentes. No requieren coordinación central, le bastan los omisores pasivos, la gente que podría actuar y decide no hacerlo, la investigación que podría avanzar y se detiene en un escritorio, el testigo que podría hablar y recibe una señal suficientemente clara sobre lo que le conviene. Lo que la historia del Chapo, el juicio de Nueva York y la noche del 26 de junio dicen juntos es algo que México lleva décadas procesando sin poder terminar de articular. Que el crimen organizado y el Estado mexicano no son dos entidades separadas que se enfrentan. Son dos entidades que se interpenetran, que comparten información, que negocian espacios, que a veces se atacan y a veces se protegen dependiendo de qué convenga en cada momento a cada actor dentro de cada estructura. Eso no significa que todos los funcionarios son corruptos. No lo son. Hay gente dentro del aparato de seguridad mexicano que trabaja con honestidad real en condiciones que la mayoría de los ciudadanos no entendería si las viera de cerca. Hay investigadores que arriesgan su vida por salarios que no justifican ese riesgo. Hay operadores de campo que hacen su trabajo sabiendo que el sistema arriba de ellos puede traicionarlos en cualquier momento. Esa complejidad existe y reconocerla no es debilidad, es precisión. Pero reconocer esa complejidad no puede ser excusa para no nombrar lo que el juicio del Chapo nombró bajo juramento en una corte federal estadounidense. No puede ser excusa para no preguntarse por qué esos testimonios no produjeron investigaciones en México. No puede ser excusa para no conectar los puntos entre las redes de inteligencia que el cártel de Sinaloa construyó durante décadas, la información que esas redes siguieron generando después de la caída de su fundador, y el operativo del 26 de junio que casi elimina a uno de los funcionarios de seguridad más importantes de la capital. El hombre que sobrevivió esa noche siguió en su cargo, siguió siendo figura pública del aparato de seguridad, siguió operando en un sistema que simultáneamente lo protegía y lo exponía. Esa ambivalencia es la condición de casi todos los actores relevantes en la seguridad mexicana. Nadie está completamente adentro ni completamente afuera. El sistema funciona precisamente porque esa zona gris es enorme y porque en esa zona las responsabilidades se diluyen hasta volverse invisibles. Los expedientes del atentado de junio siguen parcialmente clasificados. Los testimonios del juicio del Chapo que nombraron funcionarios mexicanos siguen sin producir investigaciones formales en el país. Las páginas que podrían conectar las redes sinaloenses con el operativo del CEJNGE siguen guardadas en algún servidor de alguna dependencia a la que ningún periodista tiene acceso completo. Y el hombre más buscado del mundo, condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, sigue siendo el espejo más claro que este país tiene de sí mismo.
una figura que el sistema produjo, protegió durante décadas, persiguió cuando ya no fue conveniente seguir protegiéndola, y condenó en una corte extranjera porque en las propias la verdad completa todavía no encuentra dónde sentarse. La próxima semana en este canal, la historia del sistema de videovigilancia más grande de América Latina construido en Ciudad de México, quién lo financió realmente, qué datos circulan por esas cámaras que nunca aparecen en los informes públicos, y qué pasó con los registros de la noche del 26 de junio. Y antes de irte, la pregunta que este video no puede responder pero que vos sí podés pensar. ¿Crees que en México es posible ejecutar un operativo de esa escala en el corazón de la capital sin algún nivel de información filtrada desde adentro? ¿O el crimen organizado ya tiene capacidades propias suficientes para operar en cualquier territorio sin necesitar puertas abiertas? Contame abajo, leo todo.